Bien chicos, hoy comienza una nueva aventura. Este es el sexto día del road trip por aquí por los Estados Unidos y ya estamos en el Canyonland Parque Nacional. Así que si quieres saber todo lo que recorrimos para llegar aquí, por supuesto todo lo que vamos a visitar aquí en Utah, debes quedarte hasta el final de este video y recuerda que si no sabes cómo llegamos, por supuesto debes ir a ver los videos anteriores. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos esta nueva aventura. En nuestros videos anteriores pasamos por la ciudad de Nashville en Tennessee y te mostramos cómo es su movida. Luego seguimos a Oklahoma City mostrándote su encanto. Después continuamos nuestro viaje cruzando los estados de Texas y Nuevo México hasta llegar a nuestro destino en Alamosa, Colorado, nuestro primer campamento. Allí conocimos las grandes dunas y una cascada que sale de una grieta en la montaña. Luego de disfrutar 2 días en Alamosa, Colorado, seguimos nuestro viaje hasta la ciudad de Moa en Utah, a nuestro segundo campamento, desde donde saldremos a conocer los parques nacionales que disfrutarás hoy en este video. Así que sin más, comencemos. Buenos días muchachones, por acá amaneciendo en Moab, Utah. Mire cómo estamos aquí instaladotes. Otra vez estamos en uno de los co-op, porque la verdad es que estos resort para RV y camping son de lo mejor que hay. Mira, aquí nosotros estamos instalados. Y al igual que el de Colorado, tienen las mismas amenidades, inclusive un poquitico mejores, porque inclusive tiene Wi-Fi de 5G, como logran ver allá arriba, chicos. Esa es una antena 5G, porque sí, ya a estas alturas ustedes tienen que haber visto el primer video de este road trip por los Estados Unidos y estamos acá en uno de los campgrounds. Y por supuesto les quería decir que las amenidades que siempre tenemos, como allá tenemos la lavandería, ya le hago zoom para que ustedes puedan ver cómo está la lavandería allá, la tenemos cerquitica, y obviamente también tenemos baños en esa misma área, duchas, y estamos parqueados aquí. Mira, tenemos bastantes vecinos acampando, RVs por allá, gente saliendo a pasear, porque aquí en Moab estamos cerca del Parque de los Arcos. Bien chicos, ya vamos saliendo del campamento rumbo a los 3 lugares icónicos que vamos a visitar aquí. Y lo mejor es que son National Park con unas vistas muy parecidas a esas. Así que debes quedarte por este video para que sigas disfrutando de Utah en este road trip. Mira, haciendo una pausa en el paseo, déjenme decirles que hay súper apartamentos, townhouse, y lo que más nos sorprende es que por lo general son pintados de color muy rojizo. Me imagino que para que no se pierda esa vista. Parecido a los National Parks, a las piedras alrededor, para que tenga contraste, porque la verdad es que se ven hermosos. Pero me sorprende que la ciudad de Moab, veo, están construyendo bastante apartamentos. O sea, inclusive frente al campground están unos nuevos que yo dije, wow. Y Román me dice, tiene una piscinota. Es que aquí debe ser un plus, chicos. La verdad es que los calorones que se sienten aquí en Utah en esta temporada, yo me imagino que todos los apartamentos deberían tener eso como por, no, pero como por orden. Por regla, como a regla. juro, una piscina. De verdad. Así que seguimos porque vamos a descubrir lugares espectaculares aquí. Miren, eso que está ya súper verdecito, me imagino que es la ciudad de Moab. Y miren los alrededores. Aquí le dice que parece un oasis, pero sí, es que la verdad está súper bello. Nada más bajando nosotros el campamento, porque cabe destacar que estamos en toda la entrada. Estamos en la entrada. Y claro, es sorprendente, es como que lógico que tenga algo tan verde para que la gente pueda vivir ahí. Pero exacto, si te pones a ver los alrededores, todo es un desierto seco y al mismo tiempo un calorón bastante fuerte. Así que tú tengas algunas matitas verdes o lugares como que para donde refrescarte, donde taparte de este calorón, es lógico, ¿no? Chicos, y un detalle para los que son amantes de la cosa así 4x4 extrema, mire, rentan por doquier carritos de estos 4x4, así que si te gusta andar al extremo y subirte por una de esas montañas, ya saben que hacen tour como para que tú te diviertas un poquito más. Nosotros, tú sabes, sí, un poquito más relajado. Déjame darle un ratito, chicos. Aquí está la pista de off-road más famosa de los Estados Unidos. Como que la más fuerte. Inclusive aquí hacen tour para que tú vayas y te montes por esas piedras montañosas hasta arriba, porque son muy famosas. Es del hotel. Yo pensé que era un parquecito de agua. No. Es del hotel. ¿Qué tal? Chicos, estábamos comentando Román y yo que este pueblito de Moab tiene cierto parecido a Gatlinburg, con la diferencia de que Gatlinburg tiene más parques como de diversiones para niños, mientras que aquí sería como un parque de diversiones para adultos.
Pero aquí todo es road trip. Sí, aquí son todo más es extremos. más extremo. Mira, ahí está otro, mira. Aquí está otro. Por toda la calle principal, todo lo que hay es renta de vehículos extremos. Así que, ya te saben, se ponen un poquito de protector solar y a divertirse. Que por cierto, si no han visto nuestro video de Galimbo, Exacto. pueden ir a verlo. Bien chicos, ya nos bajamos en el primer mirador y vamos directo a uno de los puntos principales que vamos a visitar el día de hoy. Pero la verdad es que las vistas son demasiado impresionantes. Y cuando vimos que había un mirador y personas estaban bajando, chicos, miren esta vista de acá arriba. O sea, verlo desde la carretera ya impresiona, pero verlo desde un punto como esto ya es mucho más impresionante. Te deja sin aliento y pensar que esto estuvo bajo el mar durante siglos y después se convirtió en esto, que es de verdad brutal. Mira, ya vamos a subir la carretera donde veníamos. Es alucinante. Y la cosa es que estamos entrando a la entrada del Parque Nacional. Sí, vamos exacto. primero al Canyonland, ¿verdad? Sí, Canyonland, y después vamos a un punto, una vista que supuestamente es muy impresionante, que se llama Death Horse, o sea, caballo muerto. Exacto, pero les quería dejar una cosa bien clara. Hay que pagar para los parques nacionales, pero nosotros compramos el pase anual, que yo se los recomiendo si van a visitar más de 4, vale la pena. Pero esto aquí, en este punto, no necesitas pagar todo. Exacto, es gratis, así que ya lo sabes. Hi. Hello. Yes. We have Good. annual pass. Bien chicos, ya estamos en la entrada principal de nuestro segundo parque nacional aquí en los Estados Unidos que estamos visitando en este road trip. ¿Que no has visto dónde fue el primero? Debes ir a ver nuestro video anterior y así que vamos ahora a entrar oficialmente ¿a dónde? A Canyonland Park en Utah. Y chicos, ya de aquí ya puedo hacerle un pequeño spoiler, miren. Desde allá lo que ustedes están viendo es lo que nosotros vamos a ir a ver, aunque aquí no se aprecia exactamente lo que vamos a observar, sino una pequeña muestra nada más. Porque para darle un pequeño contexto de qué es lo que estamos viviendo, chicos, es como que fueras a Venezuela y en los tepuyes, arriba, hubiera una carretera y tú estuvieras por ahí arriba. Literalmente esos son los cañones de acá. Miren. Bien, chicos, llegamos al primer view una vez que ya entramos. Oficialmente exacto. Estamos dentro del parque de Canyonland. Pero miren esas vistas, chicos. Vamos a bajar hasta ese puntito que está ahí donde están las personas, porque es como que lo más referente para tomar una fotito y nosotros dejar nuestro recuerdo acá que estuvimos aquí. O sea, literalmente estamos manejando por encima de una meseta, si se quiere decir. Esa carretera es como de tierra, amor, esa es otra. Esa es otra carretera que por donde entran las personas que trabajan en el parque. Porque las personas que están allá arriba en aquel view es el centro de visita. Miren que la carretera o el caminito que hicieron para bajar está bastante marcadito, pero me encanta que pusieron esas marquitas de piedras cuadraditas como para que te dieras cuenta por dónde está el camino. O sea, si aquí viene temporada de lluvia o viento fuerte, esa no se va a caer. Sigues teniendo tu punto de referencia para seguir caminando por el buen camino. Bien, el chico del parque, o sea, el personaje que nos recibió, literalmente nos dijo, de aquí para adelante las vistas solo hacen mejorar y mejorar y mejorar. Y la verdad es que no le quito para nada la razón. Amigos, son hermosísimas. Miren estas vistas hasta allá abajo. Déjame hacerle un zoom para que ustedes vean lo profundo que está eso. Mira, ahí va un carro. Voy a echar para atrás el zoom para que lo vean, mira. Mira, y voy a seguir más arriba. Mira lo profundo en que está ese carro manejando por allá abajo. No, es que estas vistas te dejan sin aliento. La verdad es que así vale muchísimo la pena venir a los cañones de Utah, ¿no? Y miren esa profundidad, ¿no? Bien chicos, ya llegamos a la vista más hermosa de este parque de Canyonland, la principal, la que todo el mundo viene. Y si lo ven un poquito vacío, no está tan lleno, es porque estamos en temporada baja a pesar de ser vacaciones. Pero miren chicos, ya desde aquí ya pueden ir viendo la hermosura de vista que les vamos a mostrar en este instante. Vamos a llegar hasta allá para que lo disfruten. Los perritos están permitidos obviamente con su correíta, del resto tiene que estar en el carro maybe. Y miren esta vistota hermosa que nos estamos acercando a ver. Bien chicos, ¿están preparados? 1, 2 y 3. Miren esta cosa tan hermosa, muchachones. Déjame hacerles zoom de una vez. Miren eso. Wow, y ahora más cerca. Miren esos cañones impresionantes hasta donde da la vista, ¿no? Qué barbaridad, parece que estuvieras en otro planeta, miren. Y obviamente estar
Está cómodo, pueden venir aquí, su carro queda hasta allá. Aquí están los pasillos y por acá hay otro view, vamos a ver si nos podemos acercar. Miren chicos, de este lado hay un sendero que te permite llegar hasta aquella parte. Obviamente no vamos a ir hasta allá porque hay mucho que ver el día de hoy, pero la verdad es que las vistas impresionan y valió cada momento de manejada llegar hasta acá para ver estas impresionantes vistas de estos cañones. Impresionante, y todavía estamos en el primero, ni siquiera el segundo ni el tercero, que se supone son más impresionantes. ¡Wow! Vamos a ver las impresiones de Rockmary, que viene llegando ahora. Bien, amor, ¿qué te parecen estas vistas? Yo llegué y estaba grabando una historia y hice así como que... ¡ah! Esto está imponente, o sea, te deja sin palabras, porque a la altura en la que estás, la profundidad que además se ve hasta abajo, esas rocas, si sufres de vértigo, tal vez te va a dar un poquito de vértigo, pero la verdad es que te quedas sin palabras. Esto es como que estuvieras en otro planeta, definitivamente. Literal. Wow, impresionante. Y chicos, para más referencias, porque lo dice el letrero que está ahí, allá abajo en las grietas, en esas zanjas ahí, está el río Colorado. O sea que en algún momento pasa un poquito, a lo mejor ahorita sí, en la temporada está un poquito seco, pero esto ustedes tienen que venir a ver. Tienen que venir hasta acá, chicos. La verdad, altamente recomendado venir a los parques nacionales de Utah en Estados Unidos. Bien chicos, y aquí mismo cerca del Grand View, miren esto que está acá, otro mirador, pero la verdad que esto también merece su propio letrero de Grand View, porque qué espectacular, miren. Voy a ponerme aquí para que Romario les pueda dar a usted la perspectiva, miren esa. No, es una profundidad inmensa, y lo peor es que la niña dice, mami, es lo mismo, pero no. Cada punto tiene una perspectiva totalmente diferente y aunque se parecen, cambia. Siempre hay algo que colores, te llama la atención. Tonalidades. Mira aquí, por ejemplo, que puedes ir bajando, claro, por aquí no se baja un poquito de aquel lado, pero lo mejor es que hay una parte inclusive donde puedes ver hasta el río, aunque todavía no hemos llegado a esa, pero definitivamente hay que pararse, tratar de pararse en la mayoría de los puntos. Así que cuando vengas, si tú no te quieres parar en todo, no te preocupes porque te tenemos este video para ti. Bien chicos, y por supuesto no podíamos dejar de pararnos en el Visitor Center y nos llama mucho la atención que se llama Island in the Sky Visitor Center, o sea, en la isla en el cielo. Y es uno de los puntos de referencia porque en la entrada te regalan un mapa y entonces allí puedes ver ese punto. Ahora, por supuesto vamos a ver las vistas que están de aquel lado. No, esta es la razón por la que lo llaman la vista en el cielo, ya van a ver por qué chicos. Bien chicos, y esta es la razón por la que el Visitor Center se le dice la isla en el cielo, porque miren esta vista que se van a encontrar literalmente al llegar al frente del Visitor Center, porque miren, allá está el Visitor Center y aquí al frente literalmente tienen esta vista espectacular de los cañones, acá otra vez de Canyonland. Es espectacular las vistas que tienen todos. Y la verdad que disculpen que repitamos tanto la palabra espectacular, pero es que no deja de sorprenderte cada punto. Y bien chicos, les vine a regalar esta vista desde acá, desde aquel punto estábamos allá parados y me acerqué hasta este borde porque miren lo que se ve desde acá. ¡Wow! La verdad, cada instante se pone mejor las vistas aquí en Canyonland. Y es que si no sufres de vértigo te puedes acercar hasta acá, hasta este punto y miren esa vista. Wow, la verdad es que estos parques de Utah no dejan de impresionar. Y si tienes carro 4x4, mira, puedes visitar esas rutas por allá abajo, que también son de esos lugares que te rentan para ir a hacer road trip, pero pagando obviamente. Y puedes hacer toda esa ruta. Miren el espectáculo de vista si vas en esos jeeps, como va ese señor ahí, miren. Déjame acercarlo más para que lo vean. Esos jeeps literalmente hacen paseos pagados. Que decía que está a 6.080 pies de altura. Bien chicos, hemos llegado al tercer parque nacional de este road trip. El primero lo visitamos en un video anterior, así que si no sabes cuál es, debes ir a ver ese video. Y en este video te hemos visitado dos. Este es el segundo y es el Parque Nacional de los Arcos, así que acompáñennos a ver qué tal. Y para inmortalizar este día, amigos, no puede faltar la foto que tu familia y tú deben tener para entrar a estos lugares y tener ese recuerdo. Así que vamos a tomar una fotico en 1, 2 y 3. Bien chicos, ya estamos entrando y la verdad es que no pudimos grabar la entrada específicamente porque resulta que tienes que, además de pagar tu pase anual, que fue la tarjetita que ya nosotros compramos en el primer parque nacional, aquí tienes que reservar como un ticket y de hecho tienes que pagar $2
por el carro y te dan como un tiempo. Por ejemplo, nosotros reservamos ahorita inmediatamente de 2 a 3 de la tarde, así que ya saben, tienen que reservar para poder disfrutar de esta maravilla en este parque, el Parque Nacional de los Arcos. En los otros dos que hemos visitado, no nos ha tocado que reservar por día, ¿ok? Y eso es de 7 a 4, ¿no? De 7 a 4 de la mañana, de la tarde, que digo, sorry. Es que estoy tan impresionado que miren Sí, la vista, sí, chicos, porque miren. ya vamos subiendo y es paralelo a la pared de la montaña. O sea, es algo de verdaderamente increíble. Así que vamos a ver cómo nos sorprende estos arcos. Bien, chicos, y la primera parada que hicimos fue en esta vista que está aquí. Apenas estamos entrando, pero es que y miren estas enormes rocas que están como en forma paralela y pareciera que de verdad se fueran a caer. Miren aquella que está inmensa allá arriba, que está literalmente como conectadas, no sé de qué manera, y hay mucho que admirar. Así que vamos a seguir al siguiente punto. Miren las vistas tan impresionantes. Y eso que todavía no hemos encontrado el primer arco, pero definitivamente ahí me estaba leyendo mi niña el mapa, porque como siempre, mira, te entregan un mapa y te da un poco de historia, que si medía 60 pies de profundo, de La roca alto. más grande que se ha caído. Exacto, o sea que es súper impresionante, la verdad. Y si te pones a ver, inclusive, y así imaginar, le puedes encontrar formas. Ya nosotros le hemos puesto nombre a algunas, ¿cierto? Sí, el Buda. Que el perrito. El perrito, el caracolito. Así que ustedes pueden hacer ese juego y divertirse mientras van manejando, porque la verdad es que las entradas son bastante largas, pero las imágenes y los views son los mejores, así que deben aprovechar. Miren esto, miren esto. Vamos a pararnos aquí un momentito. Bien, chicos, nos paramos en esta primera vista, bueno, la segunda literalmente, pero es porque es impresionante. Mira, vean la referencia de esta Rosmarin y miren el tamaño de esto y miren la forma, pero me impresiona más aquella que está allá, porque miren, pareciera que se fuera a caer en cualquier momento. Yo no sé cómo está balanceado eso ahí. Wow, y miren aquella, que ya pareciera que la hubiesen cortado con cuchillo y quedaron planitas. Que la estuvieron rebanando. Mira, la voy a acercar un poquito más la toma para que vean lo impresionante que se ve. No, qué bárbaro. Impresionante, y te sorprende así, pero sobremanera, por cómo está así tan cerca esas rocas. Y pensar que, imagínense, nosotros estamos literalmente a la mitad, o sea que allá es súper alto y lo mejor es que se ve esa aquella pared. Imagínense ustedes lo alto que es y por supuesto cómo ha ido cambiando durante los años y los siglos. Miren aquella que está allá. No sé si aquí les la había visto, pero es como no sé, Está como como los balanceada. hongos. Y como balanceada, o sea. Mira aquella de arriba en la punta. ¿Cómo está balanceada esa ahí que literalmente no tuviera... O sea, físicamente es y un bastante pedacito. fuerte que se viera así. O sea, es bastante fuerte. El hecho de cómo las formaciones que se han hecho aquí son increíbles. Y chicos, otra cosa que tienen que estar pendiente, aparte de la reservación, sobre todo para este de los arcos, es hidratarse mucho. De hecho, recientemente, lamentablemente, el día que le estamos grabando este video, unas personas fallecieron porque se pusieron a andar, miren, porque tú puedes caminar. Lo que pasa es que los perritos no son permitidos. Tú puedes andar por todos esos senderos, pero si tú te pierdes y no tienes el agua suficiente, pues le puedes pasar como eso. Así que siempre estén pendientes y sobre todo no lo hagan si no son expertos. Bien chicos, seguimos nosotros poniéndole nombre a estas rocas. Ahí están los 3 Reyes Magos, así que si tú te imaginas tu nacimiento en gigante, pudiera ser ese. Yo creo que esta era la pared que veíamos desde el primer mirador, ¿verdad? Sí, creo que sí. Wow. Era como por allá en aquel hueco. Mira, ahora por allá está la Virgen María, Jesús y no sé. Seguimos viendo nosotros. Parece una corona. Mira, parece un ponque allá arriba. O bueno, ponque o qué. Bien chicos, tuvimos que pararnos en este mirador porque es que estas piedras cada vez son más raras y más impresionantes. Miren eso, cómo está balanceada esa piedra ahí, con el cuello tan delgado. Y ya para este lado, si lo vemos con cuidadito chicos, ya empezamos a ver el primer arco que está allá metidito, lo pueden Sí, lograr de ver. hecho hay como 2, se logra ver así, uno aquí a mano derecha y hay uno chiquitito por ahí. Y la verdad es que son impresionantes. Y también lo que nos impresionó fuera, miren esa vista allá atrás de la carretera de donde venimos. Miren eso. Es que recuerda que venimos subiendo súper Venimos alto. subiendo y miren qué belleza
hermoso del lugar. Mira, voy a alejar un poquito para que vean la distancia en la que estamos. Y es que es enorme este parque nacional. Mira esto que parecen dunas, pero no son dunas. La verdad que... ¡Wow! Miren, la verdad es que venimos aquí hablando de que esto queda súper lejos, ¿verdad? Sí, desde la entrada para acá tenemos rato rueda. Esto se rueda y subes y baja y vuelves a subir. Entonces después se divide en dos. Uno que se llama el Jardín del Diablo. Jardín del Diablo. Y este para acá que es el de los arcos, asumimos, porque era lo que decía allí. Así que vamos a seguir porque el camino es largo y culebrero, como decimos nosotros. Bien chicos, ya llegamos al área de View, el más conocido de los arcos, donde todas las personas pueden ir a verlo. Claro, me imagino que debe tener un punto específico para poder disfrutarlo. Bien chicos, ya podemos ver el primer arco, está hasta arriba. Este es un punto de vista, más no es que tienes acceso a él. Y entonces imagínense caminar hasta allá, no. Pero la verdad es que es bastante impresionante que se hayan formado específicamente así, de esa manera, y que no se partan. Aunque me estaba diciendo Mariana, porque es una experta buscando datos, que es que este tipo de rocas de aquí son como unas esponjas, porque absorben mucho el agua y esa es una de las razones por la que es tan fácil quebrarse. Miren eso. Bien chicos, ya llegamos. El camino no es nada fácil, inclusive este punto es el más cercano a uno de los arcos, porque los arcos están casi a 3 millas de distancia, te puede tardar hasta 3 horas, dicen la gente, que caminando a paso tranquilo, porque con estas temperaturas, como ahora ya la nenita está sentadita ahí, miren, con estas temperaturas, muchachones, es bastante delicado, pues. Tienes que estar preparado. Por ahí hay unas personas mayores que iban bajando muy poquito a poquito, lo lograron, pero está muy bien. Pero la recomendación es, vengan en la temporada no tan caliente, para que no te ahogues. A mí ahorita me está faltando el aire, pues acuérdate que esto está a más de 5.000 pies de altura, este lugar donde estamos aquí en Utah. O sea, al llegar aquí tendrías que caminar por todo este sendero por acá, dar la vuelta por aquella montaña, subir para poder llegar hasta aquel arco. Eso más o menos te va a tomar como unas 2 horas desde aquí, de este punto donde estoy ahorita parado, hasta llegar hasta allá. Yo voy a caminar por aquí, por este lado, esa piedra que está ahí, y vemos qué hay por ahí. Ok chicos, este es el punto más cercano en vista que tú te puedes llegar hasta los arcos si no quieres caminar hasta allá, porque es que de verdad está súper lejos y toda la vuelta que te darías hasta allá es bastante fuerte si no estás bien preparado. Entonces nosotros vamos a dejarlo hasta acá para ir a el Jardín del Diablo, que queda en otro punto. Porque sí, hay más cosas que ver aquí en el Parque de los Arcos, no solamente están los arcos. Hay otros muchos puntos view que tú te puedes tomar la foto, ir a ver. Porque también no es necesariamente que tú vengas para acá. Hay una persona que no esté en condiciones, puede ser tu mamá, tu papá, un familiar, que no esté en condiciones de soportar este viaje hasta allá, hasta los arcos, se ve obligado a hacerlo porque no hay más nada que hacer. No. Hay muchas otras cosas que hacer aquí en el Parque Nacional de los Arcos. Ese color, como dice mi hija, un color verde, que estamos nosotros extrañados, ¿qué será eso? Si es hierro o algo. O sea, hay muchas cosas hermosas que ver en el parque acá de los Arcos, porque es inmenso, es gigantesco. Así que tranquilamente vengan, y si no pueden ir hasta los arcos, mira, lleguen por lo menos hasta donde están los puntos de vista que están a lo lejos, y lo van a disfrutar igualito. Bien, les comento que en este momento la temperatura está a más de 100 grados, así que caminar en este pedazo de solazo y calorón. Recomendaciones venir en temporadas no tan frías ni tan calientes, que es la temporada alta aquí, pero que al mismo tiempo es la mejor para venir. Mira lo que nos encontramos acá, chicos. Una furgo que viene desde Ushuaia, o sea, no es una furgo, es una camionetica, y es de Fabián Viaja, ranchonauta de la Patagonia Argentina. Ahí tiene su código QR. Aquí vamos a etiquetar a Fabián para darle un saludo. Fabián, encantado de verte. Miren todas las etiquetas y banderas que tiene Fabián. Hasta Canadá estuvo. O sea, Fabián ya viene de regreso literalmente con esta rancherita que está muy bonita. Mira, viene preparado, tubos de agua y todo. O sea, un saludo, Fabián. Vamos a etiquetar a Fabián aquí y vamos a mandarles muchos saludos. Y buen viaje, Fabián. Muy bien por tu viaje. Felicidades desde acá, desde los Estados Unidos. Ok, chicos, la sorpresa fue que viniendo hacia el Jardín del Diablo hay otra vista para ver uno de los arcos más famosos aquí. ¿Por qué es tan famoso? Porque se le cayó un pedazo y ahora se ve más arqueado. Pero entrando, miren esto. Y la mejor noticia de esto es que, mira, el acceso a los vehículos está ahí a la manito. No hay que subir montañas, no hay que subir piedras, está planito, así que cualquier persona puede salirse, un momentito, caminar a aquel punto allá y ya. Bien, amigos, vamos a ver esta maravilla, porque resulta que en las paredes estas literalmente rocosas te puedes meter. Sí, chicos, pero fue que nos desviamos y vamos a ver el arco, y cuando vimos esto hacia los lados, yo dije, wow, uno se puede meter para allá.
Y la verdad es que está bueno para cubrirse del calorón. Sí, ya, aquí hay un letrero porque que está dice fresquito. a que no marques la roca, por favor. Exacto, por favor, no hagan eso, porque en la otra parada vimos una piedra que alguien le puso una M, no sé por qué. O sea, no Van y hagan dañan eso. las cosas, chicos, ¿verdad que sí? Pero mira, sigamos deleitándonos de estas vistas espectaculares. Así que aquí nos vamos a tomar una foto y si no las has visto es porque no nos sigues en Instagram ¿Qué y te estás esperas? perdiendo todas estas vistas y estos viajes que estamos haciendo por aquí. Bien, chicos, esto hay que tocarlo porque hace muchos años tú no podías haber hecho esto jamás en la vida. Y por favor respeten el letrero que dice no lo rayes. O sea, esto es algo, un patrimonio, esto es una cosa que para que esto sucediera tuvieron que haber pasado muchísimos años. Entonces hay que respetar a la naturaleza. La verdad es que es impresionante, inclusive mira, hay arenita aquí, parece playa. Y de repente tú estás cansadito, te quieres ocultar del sol, aquí es un buen lugar, te tomas tu fotico y descansas y después Pero sigues ¿sabes caminando. qué me sorprende? No sé si sea porque esta está cubierta. No son calientes, por lo menos no esta. No, esa no. Pero no son frías como la cascada que La cascada que vimos visitamos allá el día de en ayer. Colorado, ¿verdad que sí? Pero está bonita. Vamos a tomar la foto y seguimos a ver el arco. Ok, chicos, ya estamos en uno de los puntos más cercanos al arco. Claro, puedes seguir caminando por esa ruta y llegar hasta allá. Voy a hacer el zoom para que lo vean. Allá está el arco. ¿Ves? ¿Lo ven? Es uno de los más famosos aquí porque se le cayó un pedazo y todavía queda ahí Sí. intacto. Y al mismo Y tiempo mira puedes acá. disfrutar de esto acá, que también son como huecos entre las paredes de estas rocas, así que parecen como unos cuchillos, parecen como una paleta. Bueno, ahí también puedes meterte porque hay unos caminos que están diseñados para ello. Así que de hecho ya nos metimos en el primero y ahora nos vamos a meter en este. ¿Sabes por qué? Porque este parece que tiene una roca en el medio y no arena como el otro. Así que Oh, pero ya van. ¿Y la foto? la foto La con foto el del arco. arco. Para que lo veas en Instagram. Así que vamos a tomar la foto y vamos a ver la otra entrada de las piedras enormes que tenemos. Bien, vamos a entrar en esta caverna. ¿Cómo se llamaría esto? Sí, como una media caverna o unas rocas partidas por la mitad. Como una- ¡Wow! Y hay un pasadizo, vengan, vamos. Sí, aquí la temperatura se pone muy buena. O sea, si estás acalorado, se desvían para acá, muchachones, y aquí se sofocan o se salvan del sofocón de allá afuera. ¡Wow! Vamos a ver, wow, mira esta entrada. Un poquito resbaloso, agárrense de la piedra, como yo. ¡Oh my God! Papita, está más bonita. Wow, es como un jardín aquí escondido, ¿ves? Sí. ¿Y qué tal? Ah, con razón le llaman de las dunas. ¡Qué bello! Porque literalmente aquí adentro hay unas dunas. Pero te voy a decir una cosa, este está más bonito que el otro. Sí, inclusive, oye, está tan impresionante como los arcos, si te pones a ver. Y entonces aquí dentro hay arena, que son obviamente unas dunas, y para acá sigue la zanja, que creo que va a salir a algún lado, obviamente. Y sí, literalmente son unas dunas, miren esto. ¡Wow! Allá hay una especie de arco. Entonces, chicos, miren esta entrada espectacular. Y ya saben por qué llaman las dunas, ¿no? Las rocas de Sí, las las dunas, como las dunas de los arcos. de los arcos, porque miren los arcotes de piedra. Y aquí adentro hay un montón de estructuras y obviamente está lleno de arena. Que me imagino que es las vientos que lo traen hasta acá y lo depositan aquí y crean esta especie de arena de playa. Pero es un buen plan a la hora de que estés muy sofocado, muy acalorado, Sí. y llegas acá y te escondes y al mismo tiempo te tomas unas fotos espectaculares. Y aquí vemos personas que están tomando sus fotos. Vamos a ver qué hay aquí. Bien, chicos, hemos encontrado un arco aquí en medio de la duna, por eso es que se llama el arco de las dunas y la verdad que está espectacular y hay que venirse a tomar una foto, así que deben tomarse una foto y cuando vean lugarcitos así, métanse, porque de verdad que se encuentran lugares espectaculares explorando. Porque miren de dónde venimos y miren dónde está el arco escondido dentro de estas piedrotas. Así que vamos a tomar la foto y seguimos al otro porque ya nos dieron unos datos unas personas de México que vienen de una parte que está más fácil en los otros arcos. Bien, chicos, ya salimos del arco de las dunas, está espectacular. Ahora vamos a otro arco que nos recomendaron los muchachos acá de México. Bien, chicos, hemos encontrado otro arco espectacular que ya se los voy a mostrar, pero miren, antes tenía esta roca aquí y se le cayó y luego está así. Así que vamos a subir un poquito por aquí para que ustedes vean esta maravilla. Y la verdad es que nos sorprende porque nosotros dijimos, caramba, solo son esos arcos donde tú puedes o tienes que caminar mucho. Pues no. Miren esta maravilla aquí cerquita de la carretera y miren lo imponente que es. Definitivamente hay que seguir explorando cada parte del parque, así que hay que aprovechar. Y mientras tanto, yo pensé que Aquileo no se bajó, aquí estamos.
¿Qué te parece? Espectacular, de verdad, muy. Bien, chicos, estamos en el último punto, se llama el Jardín del Diablo y la verdad es que la caminata dura hasta 1 hora, así que lamentablemente no la vamos a poder hacer y hay un arco al final, así que no se mortifiquen, que Sí. por ahí van a disfrutar de muchas tomas a lo largo de este video, así que no Sí, no lo se hacemos, chicos, porque preocupen. ya tenemos que irnos, es muy tarde y no hemos comido, tenemos ahorita en el carro, entonces para ir a caminar 1 hora por ahí es bastante irresponsable hacer eso, por lo menos de nuestra parte. Pero miren, ustedes pueden venir y ir igual- por ahí, por ese caminito y disfrutar de esas bellezas de los jardines de los arcos. Aquí está una representación de más o menos cómo se vería. Ajá. Y es más o menos lo que acabamos de visitar anteriormente, solo que son Sí. más largos, ¿ves? Exacto, son más grandes. Y en el medio hay arcos como estos que puedes encontrar. Exacto, así que la verdad, el parque tiene mucho que ver, pero eso sí, tienen que venir muy temprano, Sí. muy preparados. El calor en verano es bastante fuerte, así que tienen que estar listos para hacer este trial y la caminata hasta acá. Pero miren, inclusive aquí mismo en el parador, miren allá atrás, chicos. Miren esa belleza de rocas que hay allá atrás que ustedes pueden disfrutar. Así que no creo que tengan nada que lamentar si no entran hasta los arcos. Dile el detalle de los baños. Oh, el detalle de los baños, chicos. Los baños son letrinas, o sea, No si huele usted es muy bien. delicadito del cuerpo, no creo que le convenga entrar ahí porque el olor es bastante fuerte. Ujú. O sea, no tiene tuctería. Bien, amigos, y con estas vistas espectaculares a mis espaldas queremos agradecerles por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido por estos 2 parques nacionales, por supuesto, este nuevo día de road trip, y no te pierdas nuestros próximos episodios. ¿Que no sabes cómo llegamos aquí? Pues debes ir a ver, si no los has visto, nuestros videos anteriores, porque tenemos desde el episodio 1 hasta este, que creo que ya es el episodio 4. Así que gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo video.